Bueno, vamos a ver hoy la crisis del feudalismo. Pero para eso tenemos que recordar qué era el feudalismo. El feudalismo ocurre entre los siglos XI y XIII en Europa. Las sociedades estaban organizadas mediante un sistema llamado feudalismo. El territorio había quedado dividido en feudos, es decir, en territorios agrícolas que estaban gobernados por un señor que tenía los derechos sobre la tierra y sobre los campesinos que vivían y trabajaban en ella. La sociedad europea estaba compuesta por campesinos que trabajaban la tierra para abastecer sus necesidades y pagar las obligaciones de rentas y servicios a los señores feudales. La economía era principalmente agrícola y el comercio se reducía a las pocas ciudades que se mantenían activas gracias a su ubicación. Ahora bien, para el siglo XIV se desató una crisis que pone, pone en jaque al sistema feudal para que puedan comprender. La crisis se manifiesta con la caída de la producción agrícola y en el abrupto descenso de la población. La situación también complicó la política porque los campesinos se empezaron a rebelar, la nobleza se empieza a debilitar y los reyes se fortalecieron. Igual a los reyes también les afecta esta crisis. La economía feudal era una economía de autosubsistencia. ¿Qué significa esto? Que las familias disponían de una porción de tierra para producir los bienes necesarios para poder subsistir. Además de un excedente para pagarle al señor feudal. En esta economía no existe el dinero ni el intercambio de bienes, de manera que cualquier inconveniente en la producción, puede ser una tormenta, una mala cosecha, una sequía, esto afectaba directamente la subsistencia de las familias. ¿Se entiende? Bueno, después entre los siglos, nos mantenemos siempre entre los siglos XI y XIII, la economía agrícola creció y con ella aumenta la población, porque como había más alimentos, esto es fundamental, había más producción, la gente comía más. Es medio parecido, esto lo van a ver en su momento cuando vean la revolución industrial. Em, Sin embargo, a ver, para que puedan entender, los campesinos lo que hacen para poder alimentar a más habitantes, los campesinos comenzaron a cultivar tierras marginales que tenían menos rendimiento y exigían más trabajo. O sea, los tipos agarraron, o sea, unas tierras que capaz no eran del señor feudal, sino que eran tierras que estaban marginadas y se las ponían a producir. Sin embargo, igual el cultivo a veces no era suficiente para alimentar a una población en crecimiento, que acá tenés una desventaja que a veces no alcanzaba a pesar de tener suficientes tierras. Las personas que no se podían alimentar bien quedaban expuestas a la muerte por hambre o enfermedades, como la peste bubónica, que también es llamada la peste negra, que se desató en Europa entre el 1348 y el 1351. Para que tengan en cuenta, el hambre y las enfermedades afectan a las familias campesinas que empiezan a ver morir a los hombres jóvenes. En consecuencia de esto, los grupos familiares quedaron con menos integrantes para poder trabajar la tierra. Entonces se produce menos alimentos y la situación se empeora. La escasez de los recursos causa los conflictos entre los señores, que son los dueños de la tierra, y los campesinos por las tierras y las rentas. Y una serie de guerras que después agrava más la situación porque se van a enfrentar a los reinos. Cuando el momento en que la crisis había llegado a su fin, la población europea se había reducido a un tercio. O sea, cuando medio que se había establecido la situación, esto para que no entiendan, la población había quedado muy reducida. Esta crisis, o sea, tanto por enfermedades, por falta de hambre, por las malas condiciones de trabajo, o sea, amenaza a los campesinos. Entonces lo que va a ocurrir es que los campesinos empiezan a reaccionar, o sea, se empiezan a rebelar contra los señores feudales. Por toda Europa se produjeron rebeliones. Algunas fueron pequeñas y otras espontáneas. Otras pusieron en juego la autoridad de los señores. Una de ellas es la Gran Jacquerie, que ocurre en Francia en 1358. Después tenemos la revuelta inglesa y otra década más tarde tenemos la rebelión catalana y las rebeliones de Alemania. A ver, para que entienda, las rebeliones campesinas no pudieron ser aplastadas de la misma forma en toda Europa, y la solución que encontraron en cada región creó las condiciones para la futura organización económica y social de Europa. Es decir, que no todas tuvieron el mismo resultado y que no todas fueron fácil de controlar en los diferentes sectores. Vamos a tener en Europa Oriental, o sea, esto sería el este del río Rin, que los señores
reprimieron violentamente a los campesinos y los sometieron a una servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Es la relación de dependencia de una persona obligada a servir a otra. En realidad acá no hay mucho un cambio para que puedan comprender. Vuelvo a repetirlo. Al este del río Rin, o sea, en Europa Oriental, los señores reprimieron violentamente a los campesinos y los sometieron a una servidumbre aún más dura de lo que se conocía. ¿Se entiende? En estos territorios que corresponden a los actuales países de Polonia, Alemania y Rusia, la nobleza acumuló grandes extensiones de tierra y obligó a los campesinos a trabajar en ella. Los señores les impusieron un excedente de cereales para exportar al resto de Europa a través del Mar Norte. ¿Se entiende? Al norte de Europa, los señores y los campesinos ricos cercaron sus campos y los campesinos pobres debieron abandonar sus tierras. De a poco se reemplazó la producción de los cereales por la ganadería o la producción de cultivos intensivos, de mayor valor comercial. Este proceso provocó que creciera la importación de los cereales desde Europa del Este. ¿Se entiende? ¿Qué significa cultivos intensivos? Que es un cultivo que emplea la menor extensión de tierra posible, generalmente con destino comercial. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Y al oeste del río Rin, o sea, en Europa occidental, principalmente lo que sería Francia, los señores no lograron someter a los campesinos. Las comunidades rurales se impusieron con el apoyo de los reyes y los interesados en limitar el poder de los señores. Por este motivo es que la nobleza debió extender libertades y beneficios a los campesinos, acá en Francia. Hacia el siglo XV, la economía de Europa había tomado tres rumbos muy distintos. Uno es el feudalismo en el este, una economía de pequeños campesinos en el oeste y una economía de producción comercial en el norte. De esta forma se va terminando el feudalismo y se va dando origen a los actuales países que conocemos contemporáneamente. Obviamente que son reinos que después se van a transformar en países. Entonces, esto es la crisis del feudalismo. Vimos lo que es el feudalismo, recordándolo, y cómo se origina la crisis de este sistema de producción o sistema económico, si lo quieren llamar. Y cómo afectan las diferentes regiones de Europa. Bien, entonces ahora los dejo con unas placas de información, se toman apuntes y con eso se viene a clases.